Lo que está abajo refleja lo que está arriba, y lo que está arriba refleja lo que está abajo. Realizar las maravillas de la unidad primordial. La tabla esmeralda es uno de los fragmentos más enigmáticos de la historia, un texto breve pero profundamente impactante, capaz de dar forma a siglos de pensamiento. Sus orígenes se pierden en fascinantes misterios, que emergen más claramente en las tradiciones alquímicas árabes medievales. Sin embargo, su esencia apunta a conocimientos aún más antiguos, como si el tiempo no fuera una barrera, sino un río que lleva su mensaje. Esta fluidez no es accidental, permite que el tablero trascienda la mera reliquia histórica y se convierta en un símbolo vivo y palpitante. Atribuida a Hermes Trismegisto, figura que une al dios griego Hermes con el sabio egipcio Tot, la tablilla funciona como punto de encuentro entre la antigua sabiduría de los templos y los sistemas filosóficos que se desarrollaron posteriormente. El mismo nombre Trismegisto, 3 veces grande, revela su naturaleza omniabarcante, maestro de lo físico, lo mental y lo espiritual. Sus lecciones no se limitan a un ámbito sino que abarcan la totalidad de la experiencia humana. El camino hacia nosotros no fue lineal. La tablilla tomó caminos sinuosos, atravesando traducciones y culturas, hasta tomar forma definitiva en versiones latinas en el siglo XII, en España, donde el encuentro de pueblos e ideas impulsó el pensamiento esotérico occidental. Estas traducciones se convirtieron en la base sobre la que los alquimistas y eruditos herméticos construyeron sus teorías a lo largo de los siglos. Lo que hace que The Emerald Tablet sea un texto tan perdurable es su visión integrada. No separa la cosmología, la psicología y el desarrollo espiritual, sino que los une en un sistema coherente. Su principio central, como es arriba es como abajo, ha resonado durante siglos, haciendo eco tanto en el misticismo como en la ciencia. Responde a una eterna búsqueda: ¿cómo reconciliar la existencia material con el significado trascendental? No se trata de un estudio de una curiosidad histórica, sino de una inmersión en un documento vivo, cuyas fórmulas alquímicas siguen transformando la conciencia humana. Como todo gran viaje, nuestro objetivo no es solo comprender intelectualmente, sino alcanzar una percepción más profunda, que une pensamiento, emoción e intuición. Antes de continuar, si este tipo de contenido despierta tu interés, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y aprovecho para conocer otro canal en el que estoy involucrado, Folks of Yoroaman, el narrador. Allí nos adentramos en la historia, especialmente en el Renacimiento, rescatando tesoros olvidados. El enlace está en la descripción. Ahora, vayamos al meollo del asunto. A pesar de su brevedad, la tabla esmeralda contiene una densidad de significados que ha alimentado siglos de reflexión. La versión que más influyó en el esoterismo occidental dice: verdadero, sin mentira, justo y muy verdadero. Lo de arriba es como lo de abajo, y lo de abajo es como lo de arriba, para realizar las maravillas de una sola cosa. Y así como todas las cosas vinieron del Uno, por mediación del Uno, así todas las cosas nacieron de esta única cosa por adaptación. Su padre es el sol, su madre es la luna, el viento lo llevó en su vientre, la tierra lo alimentó. Él es el padre de todo. Las maravillas del mundo es perfecto si se convierte a la tierra. Así obtendrás la gloria del universo entero. Esta es la fuerza de todas las fuerzas, porque conquista toda sutileza y penetra toda solidez del mundo. Por eso me llamo Hermes Trismegisto, porque poseo las 3 partes de la sabiduría del universo. Estas palabras aparentemente simples conllevan capas de significado superpuestas. Cada frase funciona como un cristal que, inmerso en la contemplación humana, se expande en complejas estructuras conceptuales. El texto es económico en palabras, pero generoso en significados. Cada término o expresión activa constelaciones enteras de ideas. Comenzamos con una afirmación categórica de la verdad: verdadero, falso, cierto y sumamente verdadero. No se trata solo de validar lo que viene después, sino de señalar una verdad más profunda que trasciende las perspectivas relativas y las circunstancias pasajeras. La repetición y el refuerzo, cierto y muy verdadero, sugieren que lo que sigue no es una verdad entre otras, sino la verdad fundamental, de la que se derivan todas las demás. Esta apertura no es un mero recurso retórico, prepara al lector para una calidad de atención diferente,
una receptividad que va más allá del pensamiento discursivo ordinario. El texto no se presenta como una filosofía a comparar con otras, sino como la revelación de principios que sustentan la realidad manifiesta misma. Funciona como un diapasón, alineando la conciencia del lector con la frecuencia necesaria para capturar lo que viene a continuación. En el corazón de la tabla esmeralda se encuentra su principio más famoso: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar las maravillas de una sola cosa. Esta elegante formulación, a menudo resumida como es arriba es como abajo, no es solo una frase poética sino un principio cosmológico que ha resonado durante siglos tanto en lo espiritual como en lo científico. ¿Pero qué significa exactamente esta correspondencia entre lo alto y lo bajo? En su nivel más inmediato, sugiere una relación reflejada entre los reinos celestial y terrestre. Los movimientos de las estrellas y los planetas reflejan e influyen en los patrones de existencia terrestre. Esta correspondencia cósmica fue la base de la astrología tradicional, donde se consideraba que la posición de los cuerpos celestes resonaba en los asuntos humanos a través de conexiones simpáticas. Sin embargo, el principio va mucho más allá de esta interpretación astronómica. El arriba y el abajo pueden entenderse en múltiples dimensiones: el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano, los reinos espiritual y material, lo ideal y lo real, el mundo interior de la conciencia y el mundo exterior de las formas, el todo y la parte. La ley de correspondencia propone que la realidad es coherente en todas las escalas, que los mismos patrones, leyes y ritmos se manifiestan en todos los niveles de existencia. En lugar de un universo fragmentado, con dominios separados que operan según principios distintos, la visión hermética presenta un campo unificado, donde las mismas dinámicas fundamentales se expresan en todas partes. Y la capacidad de transformar el potencial en formas concretas. A medida que el Sol irradia, la Luna absorbe, refleja y modela, es el principio que convierte la luz pura en imágenes, sueños y estructuras tangibles. En términos psicológicos, representa la mente subconsciente, la reserva de recuerdos, símbolos y patrones que dan significado a la experiencia humana. Es el útero creativo donde nacen las ideas antes de nacer en el mundo material. El viento, llevado en el vientre de la luna, simboliza el principio de movimiento, transformación y comunicación entre los reinos. Asociado al aire, a la respiración y al espíritu, es el aliento que anima la materia, el agente que distribuye la energía vital y conecta los opuestos. El viento no solo transporta, sino que también disuelve y renueva, es la fuerza que rompe estructuras rígidas para permitir nuevas configuraciones. En alquimia, corresponde al mercurio filosófico, el fluido mediador que une elementos aparentemente incompatibles. En términos humanos, representa el pensamiento, el habla y la capacidad de trascender límites a través del lenguaje y la inspiración. La tierra, finalmente, es la nodriza que nutre, el principio de plenitud y estabilidad. Asociado a la solidez, la forma y la manifestación física, es el receptáculo final donde cristalizan todas las energías anteriores. Pero no es un elemento pasivo, es la matriz viva que transforma lo sutil en denso, lo abstracto en concreto, lo potencial en realidad. En alquimia corresponde a la sal, sustancia que conserva la esencia incluso cuando las formas se descomponen. Para los humanos, simboliza el cuerpo, la experiencia sensorial y la capacidad de anclar el espíritu en el mundo material sin perder su conexión con el todo. Juntos, estos cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, no son solo componentes físicos, sino arquetipos dinámicos que describen las etapas de creación y evolución. Revelan que la manifestación no es un proceso lineal, sino cíclico: la energía se expande, sol, se condensa, luna, se mueve, viento, y se asienta, tierra, y luego se disuelve y comienza de nuevo. Esta danza elemental es la que permite al uno expresarse en lo múltiple sin jamás fragmentarse, pues cada forma contiene en sí el eco de su origen. Lo que hace que esta visión sea tan poderosa es su aplicabilidad universal. Ya sea en la alquimia, la astrología, la medicina tradicional o el arte, se repiten los mismos principios: el fuego de la pasión que se transforma en acción, el agua de la emoción que moldea la personalidad, el aire del intelecto que articula las ideas, la tierra del cuerpo que las realiza.
Incluso en la ciencia moderna encontramos paralelos sorprendentes, la energía que se convierte en materia, las ondas que se propagan en el vacío, los campos cuánticos que dan origen a las partículas. La correspondencia no es una metáfora poética, sino una clave para descifrar el lenguaje oculto de la realidad. Para quienes buscan comprender su lugar en este gran tejido de relaciones, el estudio de los elementos ofrece un mapa práctico. Al observar cómo el fuego se manifiesta en tu vida, como pasión, creatividad o voluntad, reconoces el principio solar en acción. Al notar cómo tus emociones fluyen y se transforman, identificas la influencia lunar. Cuando notas cómo tus ideas circulan y conectan personas, experiencias y conceptos, eres testigo del viento en movimiento. Y cuando ves cómo tus proyectos se materializan, tus sueños se hacen realidad y tus esfuerzos dan frutos, contemplas la tierra dando forma a lo invisible. Más que un sistema de clasificación, los elementos son portales hacia la transformación consciente. Cuando aprendes a equilibrarlas dentro de ti, dejas de ser un espectador pasivo de las fuerzas de la naturaleza y te conviertes en un co-creador activo. El exceso de fuego puede quemar, pero la falta de él paraliza, el desequilibrio hídrico puede ahogarse o secarse, el viento dispersa demasiado, mientras su ausencia asfixia, el exceso de tierra aprisiona, pero su falta impide su cumplimiento. La maestría no consiste en eliminar ninguno de ellos, sino en armonizarlos, así como el alquimista busca el equilibrio entre azufre, mercurio y sal, o el artista combina colores, formas y ritmos para crear una obra viva. Esta armonía no es un estado estático, sino un movimiento continuo de adaptación. La vida es un flujo constante de expansión y contracción, de luz y sombra, de acción y receptividad. Lo que nos enseña la tabla esmeralda es que estos aparentes opuestos no son contradictorios, sino complementarios, como el día y la noche, la inspiración y la expiración, la sístole y la diástole del corazón. La verdadera magia no está en elegir bandos, sino en bailar entre ellos, reconociendo que cada polaridad contiene la semilla de su contraparte. Y es precisamente esta danza la que nos lleva al siguiente principio: lo de arriba es como lo de abajo, y lo de abajo es como lo de arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Esta máxima no es una descripción pasiva de la realidad, sino una llamada a la acción. Si el macrocosmos y el microcosmos se reflejan mutuamente, entonces cada uno de nuestros actos repercute en todos los niveles de existencia. Una elección consciente en el plano material puede desencadenar transformaciones en el plano espiritual, un cambio interior puede reconfigurar el mundo que nos rodea. No somos víctimas de las circunstancias, sino participantes activos en la red de la creación, y la clave para esta participación es reconocer que cada fragmento, por pequeño que sea, contiene el todo. Los opuestos no es una mera suma, sino una síntesis alquímica, un tercer estado que trasciende y preserva las cualidades de ambos. Lo que antes parecía contradictorio resulta complementario, la ligereza del cielo y el peso de la tierra, la expansión del espíritu y la concreción de la materia, lo eterno y lo efímero. Esta unión genera una nueva fuerza, una energía que no pertenece exclusivamente a ninguno de los polos, sino que surge de la tensión creativa entre ellos. Es como el arco que, al tensar la cuerda, lanza la flecha más lejos de lo que podría alcanzar cualquier impulso aislado. Este movimiento cíclico no es un mero retorno, sino una evolución. Cada ascensión eleva la conciencia a niveles más sutiles, y cada descenso trae consigo sabiduría acumulada, enriqueciendo la experiencia material. No se trata de repetir los mismos pasos, sino de bailar una espiral ascendente, donde cada giro profundiza la comprensión y amplía la capacidad de actuar. El alquimista no busca escapar del mundo, sino transfigurarlo, y esta transfiguración solo es posible cuando se reconoce que lo divino y lo humano, lo invisible y lo palpable, son rostros de una misma realidad. La integración de los poderes superiores e inferiores no es un estado estático, sino un proceso dinámico, una danza continua entre expansión y contracción, entre el cielo que inspira y la tierra que sostiene. Es en este equilibrio inestable donde reside la verdadera maestría, no en la rigidez de quienes se aferran a un extremo, sino en la fluidez de quienes navegan entre ellos con conciencia. El hermetismo no ofrece fórmulas ya hechas, sino una invitación a participar activamente en esta danza, a convertirse en un canal vivo entre los reinos, un punto de encuentro donde lo sagrado se manifiesta en lo ordinario. Y aquí reside el secreto más profundo:
La transformación no es un destino a alcanzar, sino una forma de estar en el mundo. No se trata de dominar los elementos, sino de reconocerse parte de ellos, un microcosmos que refleja el macrocosmos, un ser que, al armonizarse con los ritmos universales, se vuelve capaz de recrearse a sí mismo y a su entorno. La verdadera alquimia no está en los laboratorios, sino en la vida cotidiana, en las decisiones que tomamos, en las relaciones que cultivamos, en la forma en que habitamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Cada acto consciente es un acto alquímico, cada respiración una oportunidad para refinar la materia prima de la existencia. Lo que finalmente nos revela Esmeralda es que separación y unión no son etapas opuestas, sino momentos de un mismo movimiento. Separarnos para discernir, unirnos para trascender. Y en el proceso, descubrimos que la piedra filosofal no es un objeto que se puede encontrar, sino una cualidad de percepción, la capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario, lo eterno en lo transitorio, lo divino en lo humano. Cuando entendemos esto, dejamos de ser meros espectadores de la creación y nos convertimos en sus co-creadores, tejiendo con nuestras propias manos los hilos invisibles que conectan todas las cosas. La alquimia aparece como un faro, iluminando un camino que no niega la materia ni el espíritu, sino que los entrelaza en una danza sagrada. No se trata de rechazar los avances de la ciencia o los conocimientos de la espiritualidad, sino de reconocer que ambos son caras de la misma moneda, la búsqueda de la verdad que yace más allá de las apariencias. El materialismo radical reduce la existencia a ecuaciones y partículas, mientras que el fundamentalismo religioso la aprisiona en dogmas inmutables. La hermenéutica alquímica, sin embargo, propone algo más audaz, una síntesis viva, donde la razón no es enemiga de la intuición, ni la fe es antagónica al cuestionamiento. En este fértil territorio, la ciencia moderna y la sabiduría antigua se encuentran en puntos sorprendentes. La física cuántica, con sus paradojas de partículas que también son ondas, de observadores que dan forma a la realidad, se hace eco del principio hermético de que lo que es arriba es abajo. La neurociencia, al mapear los misterios de la conciencia, se acerca a la alquimia psicológica de Jung, revelando cómo los símbolos emergen del inconsciente para guiar la transformación. Incluso la inteligencia artificial, cuando intenta replicar patrones humanos, nos obliga a preguntar, ¿qué es, después de todo, la mente? ¿Y no sería esta pregunta el corazón de la gran obra, la búsqueda para comprender la esencia que anima la materia y trasciende el tiempo? El verdadero desafío, sin embargo, no está en teorizar sobre estas conexiones, sino en experimentarlas. La alquimia no es un sistema de creencias, sino una práctica, una invitación a profundizar en las profundidades del ser y emerger con una conciencia renovada. Cuando nos permitimos observar el mundo con ojos alquímicos, incluso el acto más simple se convierte en un ritual sagrado. El desayuno deja de ser una mera rutina y se revela como un símbolo de transmutación, granos tostados, agua hirviendo, vapor ascendente, una danza de elementos que refleja el ciclo mismo de la creación. La relación con un ser querido, antes vista como un mero hecho social, se convierte en un espejo de la unión de opuestos, donde las diferencias se complementan y los conflictos se convierten en oportunidades de crecimiento. Incluso el fracaso, ese fantasma que acecha a la modernidad, llega a ser visto como el nigredo, la fase oscura que precede a la purificación, el caos necesario para que surja un nuevo orden. Y es precisamente esta capacidad de ver significado donde otros solo ven casualidad lo que define al adepto. No se trata de negar el dolor o la complejidad de la existencia, sino de reconocer que incluso el sufrimiento puede ser un catalizador para la transformación. La alquimia no promete una vida sin desafíos, pero ofrece una clave para descifrarlos, la comprensión de que cada experiencia, por ardua que sea, es un paso en la escalera que conduce a la sabiduría. Cuando enfrentamos una pérdida, no solo estamos de duelo, se nos pide que disuelvamos viejas estructuras para que puedan hacer algo nuevo. Cuando nos topamos con injusticia, no solo nos indignamos, estamos llamados a actuar como agentes de equilibrio, restaurando la armonía donde se ha roto. El mundo contemporáneo, con su velocidad frenética y su obsesión por lo inmediato, a menudo nos hace olvidar que la verdadera evolución es un proceso lento, cíclico y orgánico. La alquimia nos recuerda que la prisa es enemiga de la profundidad, que la transformación requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, coraje.
Coraje para afrontar las sombras que habitan en nuestro interior, coraje para cuestionar las certezas que nos han impuesto, coraje para abrazar lo desconocido como terreno fértil y no como abismo. Y, sobre todo, coraje para reconocer que el viaje no tiene un final definitivo, que la gran obra es, de hecho, una obra en constante movimiento, un devenir eterno donde cada ciclo nos acerca un poco más a esa claridad que disuelve todas las oscuridades. Así, cuando el texto hermético afirma que obtendrás la gloria del universo entero, no promete un premio lejano, sino que revela una posibilidad inmanente, que cada uno de nosotros, aquí y ahora, podamos despertar a la maravilla de la existencia. No como espectadores pasivos, sino como participantes activos en la danza cósmica, tejiendo, con cada elección, con cada respiración, los hilos invisibles que conectan lo visible con lo invisible, lo finito con lo infinito. Y en este acto de creación continua, descubrimos que la piedra filosofal no estaba escondida en ningún lugar afuera, sino que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando que estemos dispuestos a reconocerla. El pensamiento hermético nos ofrece una alternativa que abarca, con igual intensidad, la observación empírica y la visión metafísica. La tabla esmeralda no nos pide que elijamos entre la razón y la intuición, sino que las entretejemos como hilos en el mismo tapiz, donde el rigor de la ciencia encuentra resonancia en el simbolismo vivo de la experiencia. Su lenguaje no es un código por descifrar, sino un espejo que refleja, en cada época, las cuestiones más urgentes del alma humana. Y es precisamente esta apertura la que la hace eterna. Sus palabras no envejecen porque no pretenden dar respuestas definitivas, sino despertar preguntas nuevas, más profundas, más esenciales. Interactuar con la tableta es como entrar a un laboratorio donde el mismo acto de cuestionar ya es parte de la transformación. No se trata de aceptar dogmas, sino de permitir que sus enigmáticas imágenes, el como es arriba, es abajo, la unidad del macro y el microcosmos, se infiltren en nuestra percepción hasta que el mundo que nos rodea comience a revelar sus correspondencias ocultas. De repente, la caída de una hoja de otoño no es solo un evento físico, sino un eco del ciclo de muerte y renacimiento que pulsa en cada célula de nuestro cuerpo. Escalar una montaña no es solo un desafío geográfico, sino un símbolo de la escalada interior que nos lleva a trascender nuestras propias limitaciones. Este punto de vista no niega la ciencia, lo expande. Mientras que el método científico nos enseña a diseccionar la realidad en partes mensurables, el hermetismo nos recuerda que el todo es siempre mayor que la suma de sus fracciones. Y es en este espacio entre lo cuantificable y lo inefable donde reside la verdadera magia, la capacidad de darnos cuenta de que lo que llamamos realidad es, en realidad, un tejido de significados en constante movimiento, donde cada gesto, cada pensamiento, cada emoción reverbera en capas que van desde lo personal hasta lo cósmico. La tablet no nos ofrece un mapa, sino una brújula. No nos dice qué encontrar, sino cómo buscarlo. Y lo más extraordinario es que, a medida que seguimos sus pistas, descubrimos que el laboratorio alquímico no está en algún lugar lejano, sino aquí mismo, en nuestras manos, en nuestras elecciones, en la forma en que respiramos, amamos y creamos. La gran obra no es una fórmula secreta, sino el arte de vivir conscientemente, reconociendo que cada momento es una oportunidad para transmutar el liderazgo de la rutina en el oro de la conciencia despierta. Este viaje no es lineal. La tabla nos enseña que la transformación ocurre en ciclos, de expansión y contracción, de luz y sombra, de muerte y renacimiento. No hay progreso sin retorno, ni ascenso sin descenso. Y es precisamente esta danza entre opuestos la que nos libera de la ilusión de que podemos controlar el proceso. La alquimia no domina la materia, ella la escucha, la acompaña, la acoge en sus potencialidades. De la misma manera, no somos dueños de nuestra evolución, sino sus jardineros, regando pacientemente las semillas que ya llevamos dentro de nosotros. Al final, la gran revelación de la tabla esmeralda no es un secreto celosamente guardado, sino la simple y profunda comprensión de que el cielo y la tierra no están separados. Son caras de una misma moneda y nos corresponde a nosotros, con nuestras acciones diarias, hacer manifiesta esta unidad. No se trata de escapar del mundo, sino de santificarlo, de reconocer que cada plato lavado, cada palabra dicha con sinceridad, cada momento de silencio ante el misterio es un acto alquímico, un puente entre lo visible y lo invisible. Y así, la tableta no se acaba en sí misma.
Se despliega dentro de nosotros, como una pregunta viva: ¿cómo podemos, hoy, aquí y ahora, ser artífices de esta unión? La respuesta no está en las estrellas, sino en nuestras manos.